Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde estés y cuando escuches o veas esta charla. Entonces, bueno, yo soy Amalamati y hace unas semanas yo di una charla como la primera de esta serie de charlas, como una introducción a em, al tema de esta serie de charlas, que es el sistema de práctica de Triratna, de cómo practicamos el budismo, cómo estructuramos, si quieres, nuestra práctica. Y ha habido pues dos charlas porque, bueno, hay cinco aspectos, ¿vale? Entonces estamos dedicando pues una charla a cada aspecto y ya hemos escuchado algo sobre los temas de, bueno, los dos primeros aspectos o las dos primeras etapas del sistema de práctica pues, que son integración y emoción positiva, ¿vale? Y en esta charla yo voy a hablar de la etapa o el aspecto del sistema de práctica que se llama la muerte espiritual. ¿Okay? Y voy a empezar con un poema, si me permitís. Un poema del poeta y místico sufí Rumi, ¿okay? Que de alguna manera capta o evoca algo del ambiente de este aspecto, ¿no? De la muerte espiritual como un aspecto del camino espiritual. ¿Okay? En el seno de este nuevo amor, muérete. Tu camino comienza en el otro lado. Conviértate en el cielo. Con un hacha ataca el muro de tu prisión. Escápate. Sal como si te hubieran dado a luz en un mundo de color. Hazlo ya. Estás cubierto de espesas nubes. Deslízate. Muere. Silencio. La quietud es señal segura de que has muerto. En tu antigua vida ansiosamente huías del silencio sin cesar. Ahora se asoma la luna llena, enmudecida. Entonces, en esta presentación voy a hablar de la muerte como una metáfora y voy a hablar de la muerte como una realidad que nos espera a todas y a todos. Y también voy a hablar de la liberación y la falta de liberación. ¿Okay? Y quizás también relacionado con todo eso, también voy a hablar del amor. ¿Okay? Entonces, para empezar, antes de pues, entrar en el tema de esta charla, quería como hacer tres comentarios, ¿no? Preliminares para situarnos un poquito en el tema del sistema de práctica, ¿no? Y el primer punto que quería destacar es que es importante, creo que lo dije en la primera charla hace unas semanas, pero es muy importante cómo es un sistema tomar todas las partes, digamos, en su conjunto, ¿no? Estar pues constantemente revisando y viendo las cinco partes, los cinco aspectos y la relación entre sí. ¿Okay?
por ejemplo, con respecto a la muerte espiritual, es muy importante realmente siempre estar vinculando la muerte espiritual con el siguiente aspecto que miraremos de aquí un par de semanas, que es el renacer espiritual. O sea, es importante ver la muerte espiritual y el renacer espiritual como van de la mano. ¿Okay? Em, de eso hablaré un poquito más luego. El segundo punto que quería comentar es el hecho de que en realidad hablamos de 5 aspectos, pero podríamos decir que cada aspecto tiene en sí, es como una joya, como esa magnífica red de Indra, ¿no? Que en cada una de esas joyas se ven reflejados todos los demás aspectos. Es decir, que podemos hablar de la muerte espiritual, eh, pero ese aspecto incluye también integración, incluye emoción positiva, incluye renacer, incluye todos los aspectos. Y lo mismo con todos los demás etapas, ¿no? Por ejemplo, la integración, eh, si nos estamos integrando psicológicamente, pues ese proceso incluye momentos que podríamos llamarles pues muerte espiritual, ¿no? Algo dentro de nosotros se muere y algo dentro de nosotros también como renace o cobra vida, ¿no? Y podríamos ver pues todos los aspectos como en todos los demás aspectos. ¿Okay? Entonces es importante no tomar este sistema con sus 5 etapas o aspectos de forma demasiado literal. ¿Okay? Y porque todo ese sistema es como un proceso de maduración espiritual. ¿Sí? Y eso me lleva al tercer punto, que es lo que son realmente esos 5 aspectos, son metáforas, ¿ok? Y son metáforas universales. Es decir, por ejemplo, el tema que tenemos entre manos hoy, el tema de la muerte espiritual, y luego en 2 semanas el renacer espiritual, eso es una imagen, un símbolo, un arquetipo incluso universal, ¿no? Existe en todas las culturas y en todas las tradiciones espirituales, todas las religiones, pues este tema, esta imagen, este símbolo de la muerte y el renacer. ¿Okay? Entonces, y realmente pues va también más allá del mundo espiritual, ¿no? La muerte y el renacer forman parte de nuestras vidas. Pues aquí en Europa al menos tenemos muy claramente en invierno una época del año, una temporada cuando se muere o al menos se congela, se paraliza todo, ¿no? Y luego pues en la primavera pues renace, o sea, la vida como comienza a animarse otra vez, ¿no? Se reverdecen las plantas y los árboles, etcétera, etcétera. Entonces son como, sí, nuestra propia vida, ¿no? Como hay miles y miles de pequeñas muertes y renacimientos a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, lo que quería hacer primero es recordar un evento, bueno, algo que vi en la India hace 25 años, cuando estuve en la India, um, la última vez que estuve. Igual algunos de vosotros habéis ido a Varanasi, que es una ciudad muy interesante, muy grande en el norte de la India, que pues está
al lado del río sagrado del Ganges, ¿no? Y uno de los aspectos más impactantes de este viaje fue cuando fuimos a los Ghats, los famosos Ghats, que son como los escalones que bajan al río. Y en alguna parte de esa orilla, el del río, pues queman cadáveres, ¿no? Como tienen un campo crematorio y pues sobre una pira funeraria con leña, pues empiezan a quemar los recién difuntos, ¿no? Junto con sus familias que están ahí como celebrando y tal. Y eso, claro, quizás en la sociedad, la cultura donde yo me he nacido y me he criado, pues la muerte es algo que se queda como detrás de un tupido velo, ¿no? Entonces, al ver estos cadáveres humanos quemándose, pues me impactó muchísimo, ¿no? Fue como em, sí, un despertar de alguna manera a un aspecto de la vida que realmente está omnipresente, ¿no? Entonces, claro, también recordé, pues a posteriori, que sí, en la tradición india, la tradición indo-tibetana, también pues hay una práctica que es ir a los campos de incineración. Los monjes, los practicantes, los buscadores espirituales van a posta a esos lugares para meditar, ¿no? Para hacer la práctica, por ejemplo, de la contemplación de la descomposición de un cadáver, ¿no? Y están ahí conscientemente, pues, observando cómo se pudre, cómo se descompone el cadáver de, bueno, de un ser humano muerto, ¿no? Y, por ejemplo, uno de las figuras que está aquí, por cierto, que me acompaña, Padmasambhava, un acontecimiento, unos acontecimientos en la vida de Padmasambhava son sus moradas, sus estancias en esos sitios, en los cementerios, ¿no? En los crematorios, los campos de incineración cuando pues se dice, según la tradición, pues enseña a las dakinis y también recibe enseñanzas de ellas, ¿no? Entonces, la contemplación de la no permanencia de la vida, del hecho de que todo está en un cambio constante, es una parte fundamental de la práctica budista, ¿no? Y realmente a eso pues nos referimos cuando hablamos de la muerte espiritual. Es como, en el fondo es una percatación de las características que pueden ser desagradables, ¿no? De la vida condicionada. Y muchísimos de nosotros pues, de vosotros que habéis llegado a escuchar esta charla, seguramente os interesa este tema, os interesa el budismo, algunos quizás ya seguís como un camino budista y seguramente en muchísimos casos, quizás la mayoría de los casos, lo que os ha traído aquí pues ha sido una experiencia quizás de pérdida, quizás de la muerte de alguien, quizás de una situación compleja, quizás de una crisis en tu vida. En mi caso, por ejemplo, hace casi 3 décadas, pues murió mi padre y eso ya estaba meditando, pero me llevó a tomar muy en serio el budismo y indagar en un camino budista, ¿no? Y
llevo bastante tiempo pues dando clases de meditación para principiantes en diferentes sitios y puedo decir que pues muchísimos de aquellas personas que llegan em, a esas clases, pues están empujadas por pues, situaciones parecidas, ¿no? Una separación, perder un trabajo, entrar en una crisis, tener una enfermedad grave o estar cuidando a alguien con una enfermedad grave. Entonces es como ese aspecto de la vida, podríamos, no sé, llamarlo el sufrimiento, ¿no? Una conexión con el dolor, con la aflicción en la vida, pues muchas veces nos lleva a buscar algo más, ¿no? A buscar un camino budista, un camino que va más allá del mundo sensorial, del mundo físico. Entonces, en la tradición budista, realmente esa percatación de la realidad, yata bhuta jnana dasana, es la clave realmente de cualquier camino budista, ¿no? Yata bhuta jnana dasana significa pues el ver y el saber eh, cómo son las cosas, cómo es la realidad tal cual, ¿no? Sin velos, sin filtros, sin engaños, eh, sin todo lo que pues, puede ofuscar la mente, ¿no? Vemos con claridad, vemos con lucidez la verdadera naturaleza de la vida humana, la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, ¿no? Y podríamos resumir esta percatación de la realidad en tres características, ¿no? Como son las tres características tradicionales de las que hablamos en el budismo, que son el cambio o la no permanencia, anicca, el sufrimiento o la insatisfacción, que es dukkha, y por último, la insubstancialidad de todas las cosas, ¿no? El hecho de que no haya ninguna esencia, ningún alma, ningún pues, aspecto de la experiencia, ningún aspecto del ser humano, ningún aspecto de nada que sea inmutable, que no cambie, que no esté sujeto a esta ley del cambio, ¿no? Entonces, estas tres características o tres elementos realmente eh, eh, es uno en realidad, ¿no? Son tres aspectos o facetas de esa realidad, ¿no? El hecho de que todo eh, eh, acaba siendo una causa de sufrimiento es porque nos aferramos a ello, ¿no? Nos aferramos a una situación agradable, nos aferramos a una relación placentera, nos aferramos a una experiencia pues gozosa o rechazamos aquello que no lo es y por lo tanto pues nos causamos a nosotros mismos el sufrimiento, ¿no? Y el hecho, obviamente, de que no hay nada que no cambie, que no se transforme, que no esté en un proceso de mutación o de metamorfosis constante, pues es otra manera de decir que pues no hay ningún aspecto que esté ahí, pues que inmutable, ¿no? Que quede lo mismo para siempre, ¿no? Entonces, una de las imágenes o los ejemplos tradicionales quizás es una hoja, ¿no? La hoja de un árbol, pues al inicio no hay ninguna hoja, no existe, ¿no? Luego la hoja pues empieza quizá como un capullo,
luego crece, se abre y tenemos lo que llamaríamos una hoja verde, ¿verdad? En primavera y luego en verano. Y luego esa hoja en otoño, pues estamos hablando en Europa, ¿no? Como, pues se torna pues amarilla o roja eh, o marrón y cae, ¿no? Pero la hoja, como la idea de hoja, fuera de ese cambio, ¿dónde está? ¿No? No podemos realmente referirnos a una hoja sin hablar de este proceso de cambio, ¿no? De no existir nada, luego dadas las condiciones adecuadas, climáticas, el sol, el oxígeno, los minerales del suelo, pues todas esas condiciones crean la posibilidad de que crezca y se abra una hoja que luego pues está sujeta a un cambio de color, etcétera, cae, desaparece y se vuelve hojarasca y pues bajo las pisadas de los transeúntes o pues desaparece, ¿no? Como que se fragmenta y desaparece por completo. ¿Dónde está en medio de todo eso la hoja? Eh, y lo mismo, obviamente, puede decirse del ser humano, ¿verdad? O sea, eso va en serio, ¿no? Como si realmente aplicamos ese mismo cuestionamiento a nosotros mismos, ¿a dónde acabamos? ¿No? Entonces, ¿hay algo realmente detrás de nosotros o algo, una esencia dentro de nosotros mismos, un Amalamati o un José o un Isidro, una Miriam o quien sea, que quede a lo que podemos señalar y decir, mira, ahí está. Y claro, estamos hablando de Anatman o de Anatta, ¿no? Como la negación budista de un alma permanente, un alma inmutable. Esa es como una de las diferencias, digamos, del dogma del budismo, ¿no? El Buda no admitió ninguna excepción a esa ley del cambio, ¿no? Todo, incluso a niveles más profundos, niveles más sutiles dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras propias conciencias, todo está sujeto a esta ley del cambio. ¿Ok? Eh, por ejemplo, en nuestra orden, nuestro movimiento, bueno, hay varias prácticas, ¿no? Que podemos realizar, quizás no tan radicales como la de la contemplación de la descomposición de un cadáver, ¿no? Que sería complicado eh, hacerlo en esta sociedad, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, hacer la práctica de los 6 elementos, que es una práctica muy importante para nosotros. Y esta práctica yo la empecé a hacer en mi retiro de ordenación y la verdad es que tuvo una, un efecto demoledor, ¿no? Para mi ego. Y sí, quería comentar la práctica, no en mucho detalle, pero como quizás evocar ese cuestionamiento del que está hecha esa práctica para ayudarnos a entrar en profundidad en lo que es la muerte espiritual, ¿no?
O sea, esta práctica realmente ataca al orgullo del ser humano, ¿no? Porque por mucho que muy budistas quizás que algunos seamos, y que pues sí, que aceptamos esa realidad a cierto punto. Eh, Sin embargo, en el fondo, de la gran mayoría de nosotros, seguramente hay como una gran resistencia a aceptar el hecho de que no existe, que no existo, que no existes tú de la manera en la que piensas que existes, ¿no? Como guardamos en nuestro fuero interno como una convicción de que sí, que hay algo, una esencia, un alma, algo inmutable, algo que al que yo realmente pueda llamar yo, Amanamati, ¿no? Y esa práctica pues nos cuestiona esa convicción, ¿no? Poco a poco va como socavando esa seguridad egoica. Eh, de la siguiente manera, pues pregunta con los varios elementos, el elemento tierra, el elemento agua, el elemento fuego, el elemento aire, el elemento espacio, va cuestionando cuál es la diferencia entre el elemento tierra que está dentro de mí y el elemento tierra que está fuera de mí, ya que pues todo de lo que estoy hecho está, está construido gracias a los elementos que ingiero, ¿no? Al agua que bebo, al calor del sol y de las estufas, etcétera, de las fuentes de calor. Y el aire también, o sea, el aire que inhalo y exhalo obviamente es el mismo aire que rodea, ¿no? Que nos rodea a todos. Entonces, ¿dónde empiezo yo y dónde empieza el mundo? ¿Dónde está la frontera entre el dentro y fuera? Entonces, allá empezamos a pensar, por ejemplo, en los procesos digestivos, los procesos incluso como del envejecimiento, incluso los procesos después de la muerte, cuando realmente nuestro cuerpo vuelve a la tierra, ¿no? Devolvemos la tierra que está dentro del cuerpo a la tierra afuera, ¿no? Y el agua también, y el calor también, quedamos, pues, el cadáver queda como frío, ¿no? Entonces, cuestionándonos así, pues nos damos cuenta de que realmente eh, lo que basamos esa convicción, esa identidad egoica, son arenas muy movedizas, ¿sí? Y el espacio, pues mi espacio, mi piso, de aquí a unos años ya no será mío, seguramente, ¿no? O sea, eso tampoco me puedo aferrar al elemento espacio, el espacio que ocupa mi propio cuerpo, ¿no? Cuando muera, pues ya no ocupará este espacio, ¿no? Entonces, reflexionando así, realmente entramos en una conexión em, directa con esa realidad de la muerte física, eh, y así, reflexionando así, contemplando esa realidad, entramos en conexión con la muerte espiritual, ¿no? Con el hecho de que realmente mm, estamos en un proceso constante de cambio, estamos en un proceso de ver realmente, percatarnos realmente de esa realidad ineludible, ¿sí? Pero bueno, se me ha quedado un elemento, ¿no? El elemento de la conciencia, que es el sexto elemento, que por supuesto es muchísimo más difícil de identificar de alguna manera.
pero incluso cuestionándome a mí mismo, pues, o sea, buscando un yo en medio de todo el contenido de mi conciencia, pues igual puedo empezar a pensar, pues igual tampoco la conciencia la puedo realmente identificar como la mía, ¿no? Por ejemplo, pues muchas veces pues tenemos sensaciones, dolores, o achaques o sensaciones desagradables que desde luego no los hemos elegido, ¿verdad? Sensaciones que pues quisiéramos deshacernos de ellas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto dominamos este sistema psicofísico, ¿no? Mis propias opiniones son realmente mías, o sea, y no son las que he leído en mi periódico favorito, en El País o La Vanguardia, o Die Welt o Le Monde o lo que sea, o Guardian. ¿Son realmente mis opiniones? ¿O las he aprendido, las he conocido a través de YouTube, a través de Facebook, a través de mis amigos, de mis lecturas? Hasta incluso las mismas emociones, ¿no? Estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, la emoción, yo qué sé, del aburrimiento, por ejemplo, de la experiencia de aburrimiento, que bueno, estamos muy familiarizados con esa palabra, el aburrimiento, y quizás también hemos tenido momentos de aburrimiento, pero antes del siglo XVII, XVIII, no existía esa emoción del aburrimiento. Es algo que surgió durante o incluso a causa de los acontecimientos de la Ilustración. O sea, la historia y sociología de las emociones es algo como que se está investigando bastante, ¿no? En las últimas décadas. Y se ve que pues, las emociones en muchos casos son culturales, ¿no? Las hemos aprendido. Entonces, ¿hasta qué punto son nuestras emociones? Um, Entonces podríamos seguir, ¿no? De esta manera, pues cuestionándonos respecto a todos esos componentes de nuestra conciencia y pues igual nos quedamos con las manos vacías. O sea, hasta qué punto mm, puedo apuntar a una identidad fija, una identidad que realmente que no esté cambiando, ¿no? Entonces, pues estoy hablando bastante de esa, sí, esa percatación, ¿no? De las tres características, los lakshanas, ¿sí? Creo que ahora, pues igual, como he dicho al inicio, ¿no? Habría que crear un equilibrio o complementar eso hablando también del renacer espiritual. Sé que de aquí 2 semanas creo que Richumati va a dar una presentación sobre el renacer espiritual, pero yo creo que es importante comentarlo porque estos dos aspectos van de la mano. Algo se muere y enseguida tenemos la oportunidad de crearnos de nuevo, ¿no? O sea, algo dentro de nosotros ahora podemos, por ejemplo, hablar en términos de hábitos, en términos de tendencias, en términos de pues, un desarrollo psicológico y emocional, ¿vale? O sea, en el que pues estamos constantemente dejando atrás aquello que ya no nos sirve, tendencias, hábitos que ya han dejado de ser útiles en nuestras vidas, ya han dejado de tener importancia y con muchas veces
sí, liberarnos de un hábito, pues también libera energía. Estamos como pues desbloqueando energías. Entonces hay como una especie de liberación, una especie de renacer, ¿no? Es decir, que pues, no sé, aspectos de eh, nuestra vida, pues en el camino espiritual, con el mayor enfoque en nuestras vidas, por ejemplo, éticas, pues nos damos cuenta de ciertas conductas, ciertos comportamientos son dañinos y mm, los decidimos dejarlos atrás, decidimos renunciar a ellos. ¿Sí? Em, y con ese renuncio, ese acto de soltar una de, que sé, fumar o tomar tanto alcohol o algunos casos, por ejemplo, pues nos vemos con el deseo de dejar de comer carne, de comer pescado y luego convertirnos en veganos, por ejemplo, dejar atrás ciertas tendencias a la hora de hablar, ¿no? O sea, dejar de mentir, dejar de pues hablar mal de otros, dejar de pues soltar tacos o de hablar de forma pues agresiva o violenta. Em, Incluso pues conductas mentales, ¿no? Dejar de o intentar dejar de obsesionarnos con ciertos temas, ciertas ideas, ciertas personas, ¿no? Em, Todo eso pues cabe como dentro quizás de como una vida de renuncia, ¿no? Y al renunciar ciertas conductas se libera energía, como he dicho antes. Se libera energía, desbloqueamos energías y esa experiencia de desbloqueo, de soltar, de liberarnos, es una experiencia pues no solo de muerte espiritual, sino también de renacer, ¿no? Tenemos energía para dedicar a otras cosas, ¿no? Pues quizás nos sentimos más livianos, más ligeros, ¿no? Em, entonces, diría yo que van de la mano. Creo que solo enfocarse en el aspecto, ¿no? de la muerte espiritual eh, puede ser peligroso porque puede llevarnos a caer en la trampa del nihilismo, ¿no? En la trampa del pesimismo. El budismo no es ni pesimista ni optimista, sino es realista, ¿sí? También está por el otro lado el peligro como de caer en el eternalismo, ¿no? Si únicamente nos enfocamos en el aspecto del renacer. Creo que en algunas tradiciones cristianas, pues puede ser que caigan en esa tendencia, ¿no? El eternalismo, ¿no? Y dejan de tener el sabor de las cenizas en la boca, ¿no? Creo que es importante, incluso en experiencias de renacer, seguir teniendo el sabor de las cenizas, ¿no? En la boca, el sabor de la muerte. Voy a leer una cita de una obra de teatro de Henrik Ibsen que habla muy bien es de una obra de teatro que se llama Fantasmas o Espectros. Y en esta cita pues se habla de cómo viejas ideas, viejas conductas, viejos hábitos
como fantasmas que siguen habitando nuestro ser. Y creo que evoca muy bien a lo que nos referimos. Espectros. Cuando escuché a Regina y Oswald hablar ahí dentro, es como si me aparecieran espectros, pero casi pienso que estamos rodeados de espectros, Pastor Mández. No es tan solo aquello que hemos heredado de nuestros padres que nos hechiza, sino que hay toda suerte de ideas muertas y viejas creencias que se esconden dentro de nosotros. Carecen de vitalidad, pero igualmente siguen apegadas a nosotros y no nos podemos deshacer de ellas. Cuando cojo un periódico es como si aparecieran fantasmas entre los renglones. Debe de haber fantasmas en todo el país, tan numerosas como los granos de arena de los océanos, pues tenemos tanto miedo a la luz, que creo que son palabras fantásticas, ¿no? Como que evocan muy bien nuestra propia experiencia de seguir con viejos hábitos, viejas ideas, viejas creencias, siguen apegadas a nosotros o nosotros seguimos apegados a ellas. Y el hecho de la capacidad de renunciar a ellas, pues igual nos ayuda a tener menos miedo a la luz, ¿no? De ir acercándonos um, a una vida, una experiencia de la vida quizás más luminosa. Aunque tengo que decir también que pues es importante no separar esos dos elementos, ¿no? Jung, por ejemplo, dice, no nos podemos iluminar imaginándonos figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Repito, no nos podemos iluminar imaginándonos figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad, hacer consciente la oscuridad. Este último proceso, sin embargo, es desagradable y por lo tanto poco popular. Es muy interesante, ¿no? Que Jung diga eso, ¿no? Como que realmente es parte del mismo proceso, o sea, indagar en nuestra oscuridad, ver nuestras sombras, es el camino a la iluminación, a la luz, ¿no? No es como evitando la oscuridad y buscando, imaginando o figurándonos o visualizando seres de luz tan solo, sino como tiene que haber como una conexión, un conocimiento de las sombras. Mm. Y sí, quería compartir una experiencia también que tuve hace unos cuantos años. Yo soy músico y hace como 8 años o algo así me enamoré de la pintura. De hecho, fue como un enamoramiento que surgió a raíz de empezar a visualizar a otra figura. Hablando de visualizaciones, una figura que se llama Tara Verde. Y no sé cómo exactamente por qué pasó el mecanismo, pero es como si se despertara como el mundo del color, el mundo el campo visual para mí. Y hace, sí, más o menos 8 años empecé a interesarme muchísimo más en la pintura, en el
dibujo, empecé a tomar clases, etcétera. Y lo que quería comentar es que, pues, aparte de la pasión y la ilusión que surgieron a raíz de esa nueva actividad que me ha aportado tantísimo en los últimos años, también sentí como una especie de traición. Sentí como una traición a mi identidad de músico, ¿no? Me di cuenta de que estaba, y bueno, quizás sigo apegado a una identidad, ¿no? Una identidad de ser músico, ¿no? Que de alguna manera he sido orgulloso de ser músico a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, y también pues he sido leal a esa pasión, esa relación con la música y la pintura de alguna manera pues puso en peligro esa relación tan especial, ¿no? Monogamía con el arte que había elegido o que me había elegido a mí. Y sí, como he dicho, curiosamente sentí una especie como de traición. Me sentía que había traicionado o estaba traicionando la música. Y como un ejemplo, ¿no? De cómo nos aferramos a identidades, cómo nos aferramos a actividades, ¿no? Cómo nos aferramos a un estatus, ¿no? Que el estatus del músico, del artista, pues estoy bastante seguramente aferrado a ese estatus, esa identidad. Em, entonces, em, estoy llegando al final. Quería, bueno, por último voy a leer otra vez el poema de Rumi, pero antes de leer el poema de Rumi, quería compartir un par de citas de James Hillman, el psicólogo estadounidense, psicólogo profundo, un poco para ver la relación entre una contemplación de la muerte y la imaginación, ¿vale? Entonces, un resultado de la contemplación de la muerte o un resultado de la práctica de la muerte espiritual, bueno, son dos como resultados que van de la mano, ¿no? Son dos aspectos de lo mismo. El aspecto de como de ir poco a poco relajando la identificación completa, total que tenemos con el mundo sensorial, ¿vale? Que eso lo vamos experimentando en la meditación, ¿verdad? O sea, vamos experimentando pues otras dimensiones, otros tipos de experiencia en la meditación que no tengan que ver con la experiencia de los sentidos, ¿no? Entonces, con esa práctica de muerte espiritual y con la contemplación de la muerte, vamos poco a poco soltando el aferramiento, la identificación con el mundo, con el kama loka, ¿no? Con el mundo de los sentidos. Y el otro aspecto que está muy relacionado es que se empieza a despertarse la imaginación o empieza a cobrar mucho más sentido, mucho más significado y mucha más importancia, ¿no? En nuestras vidas, el mundo onírico, el mundo de la fantasía, el mundo de las figuras visualizadas, ¿no? Para aquellas personas que practican visualizaciones, pues van cobrando vida, ¿no? Y esos dos aspectos de este proceso se complementan, ¿no? El hecho de intensificarse el mundo de la imaginación depende de una menor identificación con el mundo físico, el mundo material, ¿no? O sea, ese mundo material al que estamos tan aferrados a muchos niveles, ¿no? Al nivel incluso filosófico, porque en general
la sociedad y la cultura se basan en como un materialismo, un naturalismo filosófico, difícilmente se contemplan experiencias como que no tengan explicación o que no tengan como causas en el mundo físico, ¿verdad? Eh, entonces, con más razón, pues es importante pues, cultivar una conexión, una imaginación pues, intensa y profunda, ¿no? Entonces voy a leer un par de citas, una corta, bueno, las dos bastante cortas, de Hillman, que hace bastante clara la conexión entre contemplación de la muerte y la imaginación. Dice al inicio, por ejemplo, sin una imaginación de la muerte hay una muerte de la imaginación. Eso como que lo resume en unas pocas palabras, ¿no? Es muy típico de Hillman. Luego dice, la muerte, devolverla a su lugar en medio de la vida psicológica de cada individuo, que en cada paso se abre a lo profundo. Nuestras pisadas retumban en sus bóvedas bajo nuestros pies. Cada momento se abre hacia abajo, crea una reverberación inconsciente como el hilo de un sueño que sujetamos en las manos al despertar cada mañana y que nos conduce de vuelta abajo hacia las imágenes de la oscuridad. Entonces, he sacado estas citas de un libro sobre Hades, eh, el inframundo, y pues él habla de la imaginación y el mundo de los sueños como realmente el mismo mundo que el mundo de Hades, el mundo del inframundo, ¿no? Entonces hace una conexión entre el mundo de la imaginación y el mundo de la muerte, ¿no? El mundo um, de los sueños, ¿no? Quizás podríamos también hablar del mundo de la meditación, ¿no? Creo que Sangharakshita alguna vez dijo que toda meditación es como una preparación para la muerte, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejarlo ahí. Os he dejado con algunas reflexiones sobre este tema muy amplio de la muerte espiritual. Empecé esta presentación con una poesía de Rumi, entonces quisiera acabar también esta presentación con el mismo poema, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y escuchar. Y aquí están otra vez las palabras de Rumi. En el seno de este nuevo amor, muérete. Tu camino comienza en el otro lado. Conviértate en el cielo. Con un hacha ataca el muro de tu prisión. Escápate. Sal y como si te hubieran dado a luz en un mundo de color. Hazlo ya. Estás cubierto de espesas nubes. Deslízate. Muere. Silencio. La quietud es señal segura de que has muerto. En tu antigua vida ansiosamente huías del silencio sin cesar. Ahora se asoma la luna llena enmudecida.